la soberana y ese Congreso de todas las Américas no llega absolutamente a ningún lado. Ahora, para que veamos la extensión de esta situación entre 1808 y 1812, que yo llamé juntismo, en todos los casos, que les voy a enumerar, en todos los casos, es el cabildo de la ciudad más importante el que asume el poder. En todos los casos, siempre es igual. Es el cabildo el que asume el poder. En general, salvo un par de casos que les voy a mencionar, dicen que lo asumen a nombre de Fernando VII. Da la impresión de que lo dicen en serio, por más que haya tendencias revolucionarias. Y hay un debate ideológico fuerte, profundo, diría yo, por más que no lo expliciten como que se están peleando entre distintas teorías sobre Rousseau, Montesquieu, no, bueno, Rousseau y Suárez, sobre todo. De hecho, hay un debate ideológico en todos estos cabildos, realmente llama la atención, ¿no? Cómo se debate. Toda esa formación española y americana, muy jurídica, digamos, ¿no es cierto? Probablemente los colonos ingleses lo hacían de una manera más práctica y después veían cómo lo hacían. Nosotros empezamos por los principios y de ahí vamos bajando las consecuencias. Somos distintos, no tiene nada de malo. Y siempre se forman juntas de gobierno. Siempre se forman juntas de gobierno que van a nombrar, en general, salvo un par de casos, en nombre de Fernando VII. O sea, el poder, siempre van a decir que el poder revierte al pueblo, estando preso el rey, después de la farsa de Bayona, digamos. Bueno, esto sucede, las primeras dos ciudades son Chuquisaca y La Paz, con dos movimientos, Bolivia, con dos movimientos reprimidos en la forma más violenta que se le puede ocurrir en 1808. Son reprimidos por el virrey de Perú, que siempre ha sido el punto fuerte de los españoles. Esto después, de a poco se va yendo a más lugares. Quito tienen una revolución similar. Quito es Ecuador. Venezuela, a través de Caracas. Después de que el Cabildo de Caracas hace esto, los distintos cabildos de Venezuela hacen algo igual. Buenos Aires, Santiago, en Chile, en el Virreinato de Nueva Granada, creo que es Bogotá, en Querétaro, en realidad es México esto, vamos a decirlo de manera sencilla, ¿no es cierto? En todos los casos, por ejemplo, en Quito se destituye al presidente de la Real Audiencia y se forma una junta de gobierno, ¿está? Y después ahí logra también el virrey de Perú, para variar, imponerse nuevo mediante el terror. En Caracas, en cambio, también un cabildo en 1810, lo llaman Junta Suprema Conservadora, desconocen el Consejo de Regencia y forman unas juntas en todo Venezuela. En este caso están muy influidos por Francisco de Miranda, que es un patriota americano, que sí se formó en Londres, se formó en las logias masónicas, etc. Y en este caso y en otro más, que después de alguna manera dan origen al pensamiento de Bolívar y a Bolívar, declaran la independencia en 1811. O sea, ellos vienen a la independencia de derecho viejo en Venezuela y en Colombia. En cambio, en Buenos Aires, en Chile, no, cabildos, juntas de gobierno. En Cartagena y Cali, Bogotá, estamos hablando de Colombia, también juntas. Enseguida se radicalizan, lo que es Colombia, lo que es Venezuela, se radicalizan rápido y hacen una revolución y se declaran independientes en todos los casos. O sea, desde México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú no, porque el virrey de Perú se encargó de pasar por las armas al que pudo, Chile, Buenos Aires, iba a decir Argentina, primero Buenos Aires y después todo el resto de las provincias adhieren, Paraguay, que adhiere a su manera, digamos, a la revolución acá.
Chuquisaca y La Paz, que es destruida la revolución por el mismo virrey de Perú, no sé cómo se llama, bueno, Abascal creo que es, pero no estoy seguro. Uruguay con una situación muy particular, pero digamos prácticamente toda América, toda la América ocupada por los españoles, se forman estas juntas. Muy bien. Eh, salvo Perú, esto no es menor, es muy importante. No sé si no corresponde obviamente a este movimiento, pero hay que tener en cuenta que en 1804 Haití se declaró también independiente. ¿Eh? Es interesante lo que pasó en Haití, porque los esclavos haitianos, digamos, es un país básicamente de raza negra, los esclavos haitianos se levantan, invocan los principios de la Revolución Francesa, de alguna manera le piden a los revolucionarios franceses que los reconozcan. Los revolucionarios franceses los pasan a degüello, o sea, está muy lindo declarar los derechos y qué sé yo, pero ustedes son nuestra colonia, no jodan. Y bueno, finalmente tienen que hacer una revolución en serio los haitianos y se sacan de encima a los franceses. Quiero decir, la Revolución Francesa a veces declamó cosas que después los esclavos, por ejemplo, los ex esclavos, los negros haitianos, para ser concreto, no fueron pensados como hombres como el resto de los franceses, ¿no? Bueno, otras zonas que tampoco hubo revoluciones, digámoslo, Cuba, Santo Domingo, ¿tá? Que en realidad son las últimas que van a después a quedar en manos de los españoles cuando el resto del continente vaya cayendo. Ahora bien, eh, antes de entrar en el análisis de lo que pasó en América, o sea, qué cambio significa todo esto que estoy diciendo, eh, acá sí hay un punto que es muy importante el rol que juega la Argentina, porque para 1812 todas estas revoluciones habían caído. ¿Eh? El virrey del Perú, con su propia fuerza, había destruido varias, la de Santiago de Chile, la de Bolivia, las de Ecuador, las que estaban cerquita de él. México cae por una expedición que viene con españoles. Lo mismo ocurre con el virreinato de Nueva Granada, lo que es Venezuela y lo que es Bogotá. La expedición que va a ir para Buenos Aires nunca sale, porque también entre los españoles estaba la misma, había una lucha, ¿tá? Estaban aquellos que querían seguir con el proyecto del rey, digamos, los más conservadores, y había una posición que se llamaba liberal. Liberal no quiere decir lo que hoy quiere decir liberal, quiere decir lo que ahí quería decir liberal, que querían decir que querían formar una república, ¿tá? Y no tener más una monarquía, pasar al principio de soberanía del pueblo. Bueno, se sublevan, finalmente nunca vienen, por suerte, al Río de la Plata, que es lo único que queda. Es lo único que queda. Cuando declaran la independencia en 1816, acá en la Argentina, la verdad es que había que ser muy valiente para declararla. Y San Martín Insta, que se declara la independencia justamente después de haber liberado Chile para poder ir al centro del poder, en Perú nada menos, o sea, apunta donde está el núcleo más fuerte español, pero quería que antes fuéramos independientes. San Martín puede hacer esto, bueno, ya conoce más o menos la historia, y lo mismo logra hacerlo Simón Bolívar, recuperar Venezuela, o sea, de a poco todos estos países van logrando su independencia entre 1816 y 1824. ¿Está? En 1824 es interesante la última batalla, digamos, que se libra, cuando, bueno, se juntan Bolívar y San Martín, como que los dos no podemos gobernar juntos, bueno, San Martín se va a Gran Bretaña. Hay un estudio muy interesante de Terraño sobre como que San Martín en algún momento estuvo armando como hasta una especie de, bueno, qué pasa si se cae toda esta sublevación americana
por las fuerzas que querían venir o apoyar desde el Congreso de Viena, digamos, desde todos los reyes de Europa. Inglaterra tenía una posición distinta. Inglaterra era un Estado de Derecho, de última, y de última no quería digamos, que sus enemigos europeos ocuparan las colonias americanas. ¿Está? Entonces San Martín opera hasta que Gran Bretaña reconoce de a poco las distintas independencias. O sea, por ahí lo de San Martín está más pensado de lo que parece con Bolívar, más pensado, pero no importa, llegan a la última batalla, en el sentido de que ya se había liberado todo. En Perú es interesante que se da el mismo problema, la misma cuestión, digamos, que se dio entre los españoles que iban a venir al Río de la Plata y otros lugares, esa discusión entre liberales y conservadores que en la práctica, vieron que uno cuando estudia la invasión de San Martín a Perú no entiende bien por qué nunca pelean los españoles, por qué San Martín va, le toma un lugar, le toma otro, van bien, porque estaban divididos entre ellos. Porque estaban divididos entre ellos. San Martín es un genio militar, pero además fomentaba esta división que existía entre ellos, entre aquellos más conservadores a favor de un poder real y aquellos más liberales. ¿Tá? Ya estamos en 1818, ya estamos muy avanzado el tiempo, y en España se está debatiendo si se quiere o no se quiere un rey. Entonces, en la práctica, los oficiales españoles que no querían un rey, la mitad, digamos, no quiere pelear contra San Martín. Esto no es un dato menor. Bueno, finalmente, última batalla. Y fíjense lo que dice, una frase nomás, ¿no? Lo que dice Bolívar, dice: el Perú y la América toda aguarda de vosotros, le habla a todos los soldados, la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿Está? No es que no se la creyeron, se dieron cuenta de la importancia que tenía, y hace referencia a esta cuestión de los liberales en España. ¿eh? Y un general que escribe sus memorias dice que en la última batalla, de 1824, no me acuerdo el nombre del lugar ahora exactamente, es cerca de Bolivia, en Bolivia, dice que estaban reunidos hombres de Caracas, Panamá, Quito, Lima y Buenos Aires. Hombres que se habían batido en Maipú, en Chile, en Carabobo, en Venezuela y en Pichincha al pie de Chimborazo. O sea, realmente en la última batalla estaban todos los ejércitos americanos. ¿Está? O sea, tengamos bien en claro esto. La Revolución de Mayo Nuestra no fue solita. La Revolución de Mayo Nuestra fue parte de algo mucho más grande, que fue el movimiento juntista primero, y después fue una sublevación o una rebelión o la búsqueda de independencia de toda la América hispana. De toda la América hispana, salvo México, que sigue otro derrotero, porque está un poco más lejos, también llega la independencia. Toda América Latina, soldados de los que habían salido de acá, no es que volvieron 60 granaderos, como dice la canción, y nada más. No, primero se batieron, sí, contra los españoles en toda América. ¿tá? Después de esta batalla solo queda el dominio español, como les dije antes, en Cuba, en Santo Domingo. Quedan algunos grupitos en el interior de Perú o de Bolivia que con el tiempo se van rindiendo. Y en 1824 se logra la independencia de América, que es lo que en realidad le interesaba tanto a San Martín como a Bolívar, la independencia de América. Nosotros jugamos a nuestra independencia en 1816, es muy importante, pero muy importante nuestra independencia porque es la que permite, en gran medida, la independencia de Chile y después la independencia de Perú por medio de la labor de San Martín y lo que hicieron nuestros soldados y los soldados que se fueron sumando, chilenos, peruanos, y después viene del otro lado las fuerzas de Bolívar, se juntan todos y van a terminar con los últimos que quedan, españoles que quedan, que todavía son un ejército importante. En este modo, o sea, en total, Félix Luna, creo que es, sí, Félix Luna calcula en 80.000
españoles, eran soldados, ¿no es cierto? No, no, españoles no, es al revés, soldados que luchaban por el rey. Españoles no son más de 10.000. Ese es un punto importante también. Incluso muchos indios, hubo muchos indios que se les pagó. Ahora, ¿qué significó esta revolución americana a nivel cultural, social? ¿Qué significó? Eh, Significó un cambio muchísimo más profundo que la revolución inglesa, que cambia el estatus jurídico del rey y de los parlamentarios, y es una revolución, y no lo voy a negar, yo creo que lo dije varias veces, que es fortísimo el cambio, pero los que participan son un grupito, son un grupito. Los que podrían haber hecho una revolución se fueron a Norteamérica. Muy bien. En Norteamérica participan los españoles, perdón, los descendientes de británicos blancos, no participan ni los negros, no participan los indios, además no había mestizos, prácticamente, digamos. En Francia es un grupo muy pequeño también, un grupo si quieren más grande que Norteamérica fue más grande obviamente que en Inglaterra y en Francia también. El Estado ya no quiere calcular el 10% de la población con todas las ganas. Bueno, 10% de la población hizo un enorme esfuerzo para lograr la Revolución Francesa y todo el pueblo en general de una manera o de otra apoyó. Pero no quiere decir que haya participado ni que y además los de Haití es como que, y en Norteamérica, el tema de que no logran abolir la esclavitud hasta muchísimo tiempo después y con una guerra espantosa entre ellos. O sea, en alguna medida, tampoco me quiero volver ideólogo, en alguna medida la revolución sudamericana fue mucho más profunda, fue incluso más brutal los cambios, aunque no haya incurrido en las brutalidades que incluyó la Revolución Francesa, digamos así. ¿Tá? Se cambió el régimen legal, como en Inglaterra, se obtuvo la independencia, como en Norteamérica. Hubo un cambio importante, como muy importante en todo sentido, con la Revolución Francesa, no hay la menor duda que es la revolución, la que ha quedado para el mundo como la revolución. Ahora, la nuestra no tiene nada que envidiarle a ninguna, ¿eh? Si la tomamos como revolución americana, ¿tá? Americana, nosotros somos americanos, no solamente los norteamericanos, creo, sudamericanos. Muy bien. Eh, a ver, cambia el orden social, para que vean que es una revolución. Se pasa de un orden estamental, básicamente, a un orden esencialmente burgués. Por más que participan todos del esfuerzo, pues lo vamos a ver, la clase dirigente eran los comerciantes, los abogados, los acaudalados y los propietarios rurales siguen teniendo mucho poder, de hecho, ellos después van a ser los caudillos en esta tierra. Desaparece absolutamente todo rasgo de aristocracia. No hay más títulos nobiliarios en América y de hecho no los hay. En Norteamérica es igual, si ustedes van a Europa, en Inglaterra, bueno, ni hablar de los títulos, pero en toda Europa ahí está lleno la revista Hola o Caras o cualquiera les podrá mostrar cómo ahí siguen vivos los reyes para sacarse fotos y que yo, pero tienen mucho poder y mucho dinero y mucha influencia. En América Latina hubo algunos movimientos alrededor porque en Portugal estaba la monarquía portuguesa, como los del Congreso de Viena querían una monarquía, como sea, dijeron, bueno, logremos la independencia buscando poner de reina a esta Carlota Joaquina o busquemos algún descendiente. Era un artilugio, pero es obvio que eso no era el punto central, sino la independencia. En alguna medida, si bien América siguió siendo pimentocrática, hubo una gran movilización social, o sea, todos participaron del esfuerzo revolucionario, ¿tá? Todos participaron del esfuerzo revolucionario, o sea, de entrada se dio la libertad de vientres a todos los negros que participaron en las fuerzas criollas. San Martín cruzó con 5.000 personas los Andes, 1.500 eran negros. Ustedes me podrán decir, bueno, eran los esclavos. Coronel Barcalá,
coronel, un coronel negro. Ustedes me pueden decir, bueno, pero no es un general, está bien. Pero las cosas cambian rápido, tampoco soplar y hacer botella, como le dijeron a San Martín. Bueno, entonces, hay una enorme profundidad revolucionaria, aparecen comprometidos todos, a partir de incluso más adelante, 1820, por ahí las élites que antes habían sido conservadoras también se suman a este tema revolucionario por conveniencia, por lo que ustedes quieran, pero se suman, incluso en América. Es una extensión geográfica enorme. Piensen lo que es desde México hasta, no digamos Ushuaia, porque no llegábamos hasta ahí, pero digamos sur de la provincia de Buenos Aires, mitad de la provincia de Buenos Aires. La extensión geográfica que abarcaba Francia, la provincia de Buenos Aires, Inglaterra, la mitad de la provincia de Buenos Aires, las 13 colonias americanas, no sé si como la Argentina, me parece que menos. Bueno, eh, según los lugares a donde se llevó a cabo la revolución, está, o sea, la gente que participó era la que estaba ahí, o sea, los indígenas participaron muy efectivamente en Perú, en Bolivia, en los lugares, o en Ecuador, los lugares que son básicamente indígenas, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, había un miedo que tenían Bolívar y San Martín, eh, porque al participar, porque el ejército es un gran canal de ascenso y de ascenso social. El gran canal de ascenso social en esta etapa es el ejército. Y bueno, el ejército era gente que hasta ese momento no había participado en la vida o sea, en el virreinato no había, perdón, en el virreinato no, en los cabildos, era la parte más integral y más sana de la población, qué sé yo, bueno, son lugares menos afuera del mapa, donde estábamos todos los latinoamericanos, o sea, tampoco piensen que era una nobleza terrible, pero de hecho negros no participaron, indios no participaron. Ahora, como participan indio, negro, mulato, mestizo, todos participan de la revolución y participan de los ejércitos, el miedo de Bolívar y de San Martín es que esto se transforme en un gran hervidero, un gran problema que sea un pasto fácil para tiranos demagogos, que nos entremos a pelear todos con todos, ¿tá? Lo que de hecho después sucede. O sea, en alguna medida es más claro en el caso de Bolívar que buscaba un personaje, alguien que esté a cargo, que fuera autoritario, por decirlo de alguna manera, no porque él sea autoritario, sino porque se daba cuenta que esto iba a ser un pequeño desastre, y fue un gran desastre, básicamente porque la gente que empezó a ocupar el poder, y también los burgueses, y también, porque los caudillos no son los mulatos, no, los caudillos son todos grandes propietarios rurales, al menos en Argentina, desconozco el resto del continente americano, pero son grandes propietarios rurales, o sea que todos caen en esta enorme anarquía que invadió América Latina por 20, 30 años. Eh, Piensen que se pasó, para que vean que es una revolución, o sea, de la Inquisición y del monopolio de una iglesia a una libertad religiosa, total. O sea, está bien, siempre se siguió reconociendo la Iglesia Católica, un Te Deum, que yo qué sé cuánto, pero de hecho hubo libertad religiosa en toda América. Hasta el día anterior hubo un monopolio religioso. De una estratificación muy fuerte, se pasó a la libertad de vientres, que nacía o entraba en el ejército, por más que sea de la raza que sea, era libre. Después, con el tiempo, se le fue dando la libertad a todos. Pero ya digamos que de alguna manera de entrada esto existió. Brasil es muy distinto el proceso, Brasil tarda bastante en darle la libertad a los esclavos. Muy bien, otro cambio enorme. Nosotros, en teoría, había un monopolio comercial de España, solamente comerciábamos con España, todos los países de América. No era así en la práctica, pero digamos,
había en teoría un monopolio comercial y pasamos a una diversificación de mercados absoluta, muy alentado obviamente por Inglaterra, pero esto es, o sea, no es un, o sea, que cambió todo, cambió todo. Eh, el ejército antes era algo mucho más disciplinado, ordenado. ¿Eh? Los ejércitos de la independencia, salvo por ahí lo de San Martín, que tenía una visión mucho más estricta, digamos, y que prefería un pequeño grupo. Fíjense que viene, arma los granaderos, no es que arma, pero cuando cruza los Andes, cruza igual con toda esa disciplina, qué sé yo, que mantienen hasta el final. Pero en la práctica, la mayoría de los ejércitos independentistas eran lo que era el ejército del norte. El ejército del norte iban, sacaban las cosas a la gente para poder comer, estaban, no estaban, no tenían que fusilar gente. Al final San Martín, antes que tener un ejército, prefirió tener a Güemes y listo, tener milicias irregulares y se acabó. Bueno, el ejército, que fue el gran canal de ascenso social, que hasta esa época no era así, también fue un gran canal anárquico. ¿Eh? En la Argentina, todos los que habían peleado con San Martín después volvieron acá y se pelearon todos contra todos. Estaba el general Paz de un lado, Lavalle, o sea, todos los que allá eran tenientes o qué sé yo, capitanes, acá eran generales cuando volvieron y fueron los que para bien o para mal se pelearon todos contra todos, ¿no es cierto? Eh, y además el ejército incluyó una enorme cantidad de gastos, era el 40% del gasto del Estado, y no hubo ajuste, ¿eh? Porque a estos muchachos había que darles de comer, y cuando se acabó no era tan fácil decir que no. Más los gastos de los libertadores, ¿eh? Porque a los libertadores, en ese momento por ahí a nosotros nos parece hoy, bueno, el gasto, era plata, ¿está? Eh, La iglesia ya había sufrido lo que había sufrido antes porque se habían ido los jesuitas, pero ahora se da un pasito más dentro de la misma idea regalista. Los estados que surgen en América toman el patronato que hasta ese momento tenían los reyes españoles, y lo toman de una manera muy fuerte, o sea, cierran conventos, o sea, no puede haber órdenes religiosas, básicamente, porque las órdenes religiosas no obedecían al Estado. Entonces, si bien hay muchísimos curas en el proceso revolucionario, son curas que tienen, digamos, no es que estén con la cabeza esencialmente en el Evangelio, sino que están con la cabeza en la revolución. Hay de todo, hay de todo, pero se corta, por ejemplo, toda relación con el Vaticano. Es un poco lo mismo que pasó en todos lados, en todos lados. Acá se reproduce eso, un patronato muy fuerte y una iglesia al servicio del poder y que encima estuvo dividida. Porque los obispos más bien tendieron a ser pro-españoles o regalistas y el clero no, era revolucionario porque eran americanos, ejemplo perfecto el de Anfunes, digamos, que además eran ilustrados, no es que eran clero bajo, pero que no, el de Anfunes armó casi todas los textos de los primeros órganos de gobierno de Buenos Aires. Bueno, no me quiero extender mucho. Pero piensen que se quedaron sin seminarios. América en general se quedó sin universidades, o sea, por ahí tenían el nombre de universidades, pero no había gente que supiera. Eh, Hasta ese momento, el rol de ascenso social, yo les conté la vez pasada, que se hacía en gran medida por la iglesia. Esto obviamente que desaparece, porque un pelote la iglesia, o sea, entre 1830 y 1860 más o menos, se restablecen de a poco las relaciones con el Vaticano, se empieza a ordenar todo esto, qué sé yo, pero ya no es nunca más, fue una fuente artística y cultural como lo era en la época, sobre todo los jesuitas, los franciscanos, ¿está? Eh, bueno, así que, y todo esto pasa también, nosotros de alguna manera lo mandamos a España, ¿no es cierto? Todo el tema del caudillaje, del cacicazgo, del fraude electoral, o sea, no es que nosotros seamos
una perfección, ni mucho menos. Pero me pareció interesante plantearles que lo que van a ver en el apunte ese sobre la identidad iberoamericana, eso de que nosotros en realidad provenimos de un movimiento revolucionario que fue el juntismo, y después fue toda América junta, ya no era el juntismo, primero invocando a Fernando, qué sé yo, y después ya no, buscando la independencia, pero que la real independencia fue la independencia de América hispana. Nosotros formamos parte de eso, y les juro que yo chavista no soy. Chao, hasta luego.